Hola a todos. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de adelantos de Sueños de Libertad para el jueves 25 de septiembre de 2025. Les mostraremos el adelanto completo del episodio del jueves. Luz responde a la llamada desesperada de Digna y al llegar, confirma con tristeza que Pedro atraviesa ya los últimos instantes de su enfermedad. La fragilidad de su cuerpo y el cansancio acumulado lo han reducido a un estado en el que apenas puede sostenerse. El sufrimiento se ha convertido en su única compañía y lo consume día a día, sin darle respiro. En un gesto cargado de desesperanza, el empresario, vencido por el dolor, le suplica a Luz que lo ayude a marcharse en paz. No pide otra cosa que descanso, pues el tormento físico y emocional que lo arrastra le resulta insoportable. En esta súplica se refleja una de las mayores contradicciones de la vida, el instinto de aferrarse a la existencia y, al mismo tiempo, el deseo profundo de liberarse de ella cuando el dolor supera cualquier esperanza. Reflexionar sobre este instante nos recuerda que la vida es un equilibrio frágil entre el deseo de vivir y la necesidad de soltar cuando ya no hay más caminos por recorrer. Mientras tanto, en el despacho de dirección, los problemas se multiplican y se convierten en una carga imposible de sobrellevar. Tasio, con el peso de una responsabilidad que lo abruma, no sabe cómo dar respuesta a tantas dificultades. Lo primero que hace es reprender a Andrés por los retrasos acumulados en la producción del jabón, una tarea fundamental que no admite fallos. Más tarde, dirige su reproche a Irene, acusándola de haberlo expuesto al ridículo frente a los representantes de las bases americanas, un error que resuena como un eco en su mente. Y como si no fuera suficiente, incluso Gaspar termina recibiendo el golpe de su frustración. El estrés del nuevo director, esa presión que oprime el pecho y nubla la mente, convierte a todos a su alrededor en blancos de su descontento. Así se manifiesta la vida en los espacios de poder. La responsabilidad, en lugar de fortalecer, a veces destruye poco a poco a quien la sostiene. En otro rincón de la historia, Claudia decide desafiar las órdenes de Carmen y comparte con Gemma los detalles de un evento privado de ventas. Esa desobediencia, nacida quizá del deseo de hacer lo correcto o de dejar su propia huella, desencadena nuevas consecuencias. Gemma, siempre hábil para moverse en los escenarios sociales, no tarda en activar sus contactos e invita a mujeres influyentes a la presentación del nuevo perfume. Carmen, aunque reacia y en desacuerdo con su proceder, no tiene más remedio que reconocer el mérito de ese movimiento estratégico. En este cruce de intenciones se esconde una verdad esencial: las diferencias entre las personas no siempre impiden que surja el reconocimiento. La vida nos enseña que, incluso en medio de los desacuerdos, puede existir una chispa de admiración hacia el otro, una chispa que nos obliga a valorar lo que quizá no queríamos aceptar. Gabriel, intrigado y con un propósito oculto, acude a visitar a don Pedro en sus últimas horas. Su intención es arrancar de él una verdad que lo obsesiona: descubrir la identidad del topo que opera en la familia de la reina. Sin embargo, Pedro, fiel a su carácter siempre manipulador y estratégico, no pierde la oportunidad de jugar con los sentimientos de quien lo interroga. Lo desestabiliza, lo sacude, lo empuja al borde de la confusión. Gabriel, al enfrentarse a ese laberinto de palabras y silencios, comprende entonces que su permanencia en Toledo obedece a un motivo mucho más peligroso: una venganza que se cierne sobre todos, un hilo oscuro que enreda a cada miembro de la familia. Esta revelación nos invita a pensar en cómo el pasado nunca se disuelve del todo, permanece escondido en los rincones de la memoria, esperando el momento de regresar con fuerza devastadora. Luz, tras su encuentro con Pedro, se reúne con Irene y Cristina para informarles sobre el estado crítico en que se encuentra el empresario. Les comunica que se aproxima al final y que, a pesar de su orgullo y de la fortaleza que siempre mostró, ahora se enfrenta solo a la despedida definitiva. La noticia sacude especialmente a Irene, quien, indecisa, finalmente opta por acompañar a su hermano. No lo hace por decisión propia, sino impulsada por la insistencia de su hija, que le recuerda la importancia de no dejar sola a una persona en el umbral de la muerte. En este gesto se revela una lección de humanidad: la vida, con todas sus tensiones, nunca pierde la necesidad de la compañía, sobre todo en los momentos finales.
Tasio, en sus primeras jornadas como director, se siente aplastado por la carga de su puesto. Ha tenido que recurrir a Andrés para que lo ayude, ha discutido con Irene, ha tenido que enfrentar a los Merino y hasta con Gaspar las tensiones han estallado. Exhausto, busca un refugio en Carmen, su esposa, en quien todavía encuentra una fuente de apoyo. La vida, con su peso abrumador, se vuelve más llevadera cuando existe alguien dispuesto a sostenernos. Es en esos instantes donde comprendemos que la verdadera fortaleza no radica en resistirlo todo solos, sino en tener el valor de pedir ayuda y en reconocer en el otro la posibilidad de alivio. Marta, por su parte, se ve golpeada con fuerza por el recuerdo de Fina. Ese vacío emocional la paraliza y le impide presentarse en el evento de la fragancia. Hundida en una tristeza que no logra controlar, vuelve a refugiarse en la bebida, tratando de encontrar en ella un olvido que siempre resulta efímero. Carmen, al notar su estado de descontrol, se preocupa y le pide que se retire para evitarle una mayor exposición. Esta escena revela la fragilidad de los seres humanos ante el dolor y la incapacidad de enfrentarlo sin caer en conductas destructivas. En este comportamiento se refleja cómo la vida, cuando se llena de pérdidas, puede empujar a la gente a buscar salidas equivocadas. Mientras tanto, Gabriel mantiene una comunicación con Isabel, a quien le promete reencontrarse en su próxima visita a Madrid. Pero su llamada se ve interrumpida por Damián y Begoña, quienes irrumpen inesperadamente. El patriarca de los de la Reina, molesto al descubrir que Gabriel visitó a Pedro sin informarle, deja ver su desconfianza. Esta tensión se convierte en un recordatorio de que en las familias poderosas, los secretos son armas y la información se convierte en un recurso de control. María, intrigada por las razones que llevaron a Marta a renunciar a la dirección de la fábrica, indaga más y descubre que también Andrés rechazó esa posición. Ante esta información, intenta manipularlo, empujándolo a ser más ambicioso, recordándole que ahora él es el heredero legítimo del legado de Damián. El diálogo entre ambos termina estallando en una fuerte discusión que deja marcada la distancia entre sus puntos de vista. Andrés, abrumado, se retira y en los pasillos presencia una escena que lo desconcierta profundamente. Ve a Begoña acudir en plena noche a la habitación de Gabriel. Dentro de ese encuentro, Begoña se topa con un Gabriel que no corresponde al hombre que había imaginado. Al intentar acercarse a él, mostrar interés por su infancia y la relación con sus padres, se encuentra con un muro de evasivas. Gabriel, frío y distante, la rechaza de manera contundente, la aparta y le pide que se marche. La reacción deja a Begoña sumida en la confusión, incapaz de comprender esa dualidad que habita en el hombre que tiene delante. La vida, una vez más, revela que las personas guardan en su interior secretos y cicatrices que no siempre desean compartir. Finalmente, Damián, decidido a arrancar más información, visita a Pedro en su lecho de muerte. Su intención es esclarecer lo ocurrido la noche en que murió Jesús. Cree que el empresario, debilitado por el dolor, puede brindarle una confesión que lo libere de la duda. Y, efectivamente, Pedro le revela una verdad inesperada, la realidad sobre la muerte de su hijo. Esa confesión, tan dolorosa como reveladora, desencadena una reacción en Damián que resulta tan sorprendente como imposible de prever. En este cierre se reafirma que la vida es un conjunto de verdades ocultas que, tarde o temprano, salen a la luz. Y cuando lo hacen, transforman de raíz el destino de quienes se atreven a escucharlas. Gracias por dedicar su atención a este vídeo, háganos saber qué piensan de este episodio del jueves y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.